buenos días a todos y todas. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas, y vamos a dar inicio a este seminario para presentar los resultados de la encuesta Bicentenario 2023. Y tenemos también a mucha gente conectada a través de YouTube de la Universidad Católica. Así que les damos la bienvenida a todos. Y este seminario lo hemos denominado Resultados Encuesta Bicentenario 2023, 4 hipótesis para entender el Chile actual. Saludamos a quienes nos acompañan hoy: al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez; al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad, señor Ignacio Larrazal; al académico de la Escuela de Gobierno UC, señor Eduardo Valenzuela; al académico de la Escuela de Psicología UC, señor Héctor Carbacho; y al académico de la Escuela de Gobierno UC, señor Roberto Méndez, quienes nos harán la presentación de los resultados de la encuesta. Saludamos también a quienes nos comentarán estos resultados: a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora María José Nodón; a la académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora alterna del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, señora Alejandra Luneque; y también a la coordinadora de la encuesta Bicentenario, señora Liu Ayes. Hoy presentaremos los resultados de este estudio que realiza la Universidad Católica de Chile desde el año 2006 y que en esta ocasión se desarrollará en un panel formado por 4 académicos de nuestra universidad, al que después se sumarán nuestras invitadas para comentar lo expuesto. Agradecemos la presencia de todos y todas, y en especial a quienes nos acompañan en forma online. Antes de dar inicio a la presentación de resultados, vamos a dejar con ustedes al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Ignacio Sánchez, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Saludo a todos quienes hoy día se congregan en esta importante actividad académica que ya han sido mencionados, y muy especialmente a quienes están conectados de manera virtual. Al director del Centro de Políticas Públicas, que hace posible que tengamos una nueva versión de la encuesta Bicentenario. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. No sé si tenemos más luz ahí. Muy buenos días. A nombre de la Universidad Católica quisiera dar un muy cordial saludo de bienvenida a este seminario en que se va a analizar los resultados de la encuesta Bicentenario UC 2023, titulado 4 hipótesis para entender el Chile actual. La encuesta Bicentenario, como se ha dicho, es un estudio liderado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad, que se inicia en el año 2006 en la rectoría del rector Pedro Rosso, y quiero destacar el trabajo enorme que ha hecho desde el 2006 la profesora Francisca Alessandri, en ese momento vicerrectora de Comunicaciones y Políticas Públicas en esa oportunidad, y que en estos 18 años ha seguido colaborando en forma muy cabal y muy completa con el desarrollo de la encuesta. El objetivo de conocer las grandes tendencias de la sociedad fue lo que se planteó, y en aquella época de cara al Bicentenario de la República. Tras 18 años, la riqueza de los datos permite responder a muchas preguntas sobre cómo somos, cuáles son nuestros anhelos y expectativas, y cómo estos resultados varían o no en el tiempo. Hemos dicho que más que una fotografía, podemos decir que esto se ha transformado en una verdadera película que revela los cambios de la sociedad chilena. Y quiero agradecer a la señora Liu Ayes por la coordinación actual de la encuesta. En los últimos años, sin duda, nuestro país ha enfrentado momentos muy difíciles y cruciales, como la pandemia, 2 procesos constituyentes, desafíos importantes en temas de seguridad pública, entre otros temas que dibujan hoy un nuevo mapa de Chile. En todos estos procesos, la encuesta Bicentenario UC ha aportado en la detección de las urgencias y anhelos de la sociedad chilena, y ha instalado sobre todo temas a partir de los cuales hemos podido contribuir al diálogo social desde la universidad. Dada su permanencia, su cuidada metodología y sus resultados consistentes, basados en una muestra de más de 1.500 casos a nivel nacional, podemos sin duda decir que la encuesta Bicentenario UC se ha consolidado como un termómetro claro y concreto de los desafíos que se nos imponen. Son justamente estos desafíos
los que se hacen evidentes en esta última versión, cuyos resultados revelan especiales preocupaciones respecto de la migración y algunas de sus consecuencias para el país, sumado sin duda al aumento de la violencia y el notorio cambio en sus formas, muy diferentes, por cierto, a lo que enfrentábamos a comienzos de siglo. A lo anterior se agrega la sostenida tendencia en todos estos años a ver el futuro con cierto pesimismo, con expectativas cada vez más bajas y con una sensación de conflicto permanente, esta vez asociado muy especialmente a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, entre la derecha y la izquierda, seguidos por el conflicto entre el gobierno y oposición y entre, sobre todo, chilenos e inmigrantes. A la preocupación por la violencia se suman entonces los temores que afectan a la ciudadanía, aspectos relevados en versiones anteriores también. Hoy día las principales aprensiones en esta materia tienen que ver con aquellas relacionadas con la seguridad. El ejemplo del temor a caminar solo y particularmente sola en la noche en su barrio es realmente importante de mencionar. Estos miedos han aumentado significativamente desde que se preguntaron por primera vez en el año 2019 y afectan a todos los niveles socioeconómicos, pero sin embargo, y muy particularmente, a los sectores de menos recursos. Esta encuesta Bicentenario 2023 se hace cargo también de dos temas actuales muy importantes: la tolerancia y la cohesión social. La nuestra es una sociedad que confía muy poco en el gobierno, en el Congreso, en los tribunales de justicia, como confirma esta nueva versión, con una baja sostenida en estas instituciones. Hay que destacar, sin embargo, que las universidades, por su parte, se ubican entre las instituciones más confiables, alcanzando un 46% en esta muestra. Cabe mencionar también el hecho de que vivimos cada día más atomizados por la irrupción de las nuevas tecnologías, lo que se ha llamado las burbujas de información, que nos aíslan de lo global y erosionan lo colectivo. Resulta entonces vital, me parece, poder reflexionar respecto de qué nos conecta y cómo nos conectamos. Preguntas en que la encuesta no responde evidentemente, pero sí nos entrega orientación sobre hacia dónde podemos o queremos seguir. Se trata esta encuesta de resultados que pueden ayudar a las autoridades, a las instituciones y también a la sociedad toda en su conjunto para entender en qué estamos y poder así entonces delinear el mejor camino para avanzar como país en una dirección que nos considere a todos. Este es el desafío que desde nuestra misión institucional nos hemos planteado al desarrollar esta encuesta de Bicentenario UC, y es también la función que la sociedad demanda de sus universidades. Quisiera agradecer muy sinceramente al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval, a Roberto Méndez, Eduardo Valenzuela, a Héctor Carvacho, por el trabajo inmenso que han realizado, y también, por supuesto, al panel de discusión en que van a participar destacadas académicas. María José Neudón, muchas gracias por estar hoy día acá, Alejandra Luneque, y a nuestra directora y coordinadora, Luis Vallés, que ha seguido este camino y esta tarea de la encuesta. Este panel va a abordar en mayor profundidad muchos de los resultados de este sondeo. Y agradezco sinceramente a todos ustedes por su presencia. Felicito al equipo responsable del diseño, la ejecución y el análisis de la información que vamos a recibir hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Y vamos ahora a lo que vinimos. Vamos a comenzar a revisar los resultados. Le vamos a dar primero la palabra a Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Políticas Públicas UC, quien se referirá a las expectativas y al rol del Estado. Luego le daremos la palabra a Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno, para hablarnos de violencia y migraciones. A continuación hablará a Héctor Carvacho, académico del Instituto de Sociología, quien se referirá a la tolerancia. Y finalmente a Eduardo Valenzuela, académico de la Escuela de Gobierno, quien se referirá a la cohesión social. Adelante, Ignacio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Saludo al rector y a las autoridades que nos acompañan y a todos los que están en forma remota.
Entonces, una pequeña introducción sobre la metodología de la encuesta. Como ya lo anticipaba el rector, esta es una encuesta presencial, cara a cara, es un estudio probabilístico de 1.575 personas, y el trabajo de campo tuvo un proceso de recolección más larga. Como ustedes saben, hoy en día es más difícil llegar a las casas. Ojalá que al censo le vaya bien. El censo es muy importante para el país, pero cada vez estas encuestas presenciales tienen mayor dificultad en el trabajo de campo, y eso es lo que nosotros también tenemos que enfrentar. El error muestral es 2,5 puntos porcentuales. Hay más detalles sobre la tasa de respuesta, y esta es una muestra que, por supuesto, como representa a todo el país, se ha tomado en las macrozonas norte, centro y sur, y con comunas de distinto tamaño, comunas grandes, pequeñas, etcétera. Entonces vamos a este primer tema, que es expectativas y rol del Estado, que es lo que yo voy a presentar. No voy a presentar toda la serie de tiempos, después vamos a subir la transparencia, la presentación completa de la encuesta. Hoy solamente vamos a intentar presentar estas claves, y esto es una versión abreviada del total de información que tiene la encuesta. Eso es una aclaración importante. Entonces, respecto de expectativas y rol del Estado, vamos a partir por el tema de confianza, que ya lo adelantaba el rector. Hay un aumento en la percepción de conflictividad que es bien importante en nuestro país. Esto es una tendencia que se ha venido consolidando, y aquí, como ustedes pueden ver, estas flechitas significan saltos estadísticamente significativos. Estamos comparando el año 2022 respecto al año 2023, y ahí se ve que en los ítems más políticos, que son el tema de chilenos migrantes, derecha-izquierda, gobierno-oposición, y el Estado chileno versus los mapuches, hay saltos estadísticamente significativos entre 2022 y 2023, y en algunos de estos casos es el pic de toda la serie de tiempo desde el año 2006. Aquí, dentro del total de la población, es el estrato alto el que percibe mayor nivel de conflictividad. Respecto de expectativas, nosotros tenemos históricamente dos preguntas. Esta que está puesta aquí en la lámina: pensando en un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado estas metas? ¿Se habrá avanzado? ¿Se seguirá igual que ahora o se habrá retrocedido? Esta es una mirada de más largo plazo, son preguntas más macro. Hay otra pregunta que vamos a ver a continuación, que pregunta por hechos más puntuales, pero siempre en el plano de las expectativas. Y como se ve aquí, si bien hay un par de repuntes en expectativas, ser un país desarrollado, de tener el daño al medio ambiente, particularmente esta de ser un país desarrollado, sí, estamos mejor que el año pasado, pero en verdad no hemos alcanzado el nivel de expectativa de ser un país desarrollado que teníamos el año 2016. Entonces, si bien hay un par de repuntes, bienvenidos sean estos, en la práctica, todas las expectativas están bastante estancadas y no han recuperado los niveles que teníamos el año 2016-2018 pre-pandemia. De los 8 ítems que se consultan en esta pregunta, hay 4 que tienen saltos estadísticamente significativos hacia un menor nivel de expectativa. ¿Cree usted que, esta es la otra pregunta de más corto plazo, ¿cree usted que, cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene este país? Y todas estas preguntas de aquí tampoco alcanza, aquí no hay siquiera un salto estadísticamente significativo, y todas estas preguntas, si bien nuevamente tienen algunas tendencias positivas y bienvenidas sean, como un pobre salir de la pobreza, una persona de clase media llegar a tener una muy buena situación económica, etcétera, en la práctica tampoco estamos al nivel de lo que teníamos pre-pandemia, pre-estallido social. Entonces, bienvenido sea que haya algunos repuntes, pero estos repuntes están lejos de tener la tendencia de la curva que teníamos pre-estallido social. Y finalmente, en esta pasada muy rápida, tenemos el tema de la confianza. Nuestro país, en el contexto latinoamericano, Latinoamérica tiene en general
una confianza institucional bastante baja, y Chile, dentro de ese contexto latinoamericano, es más bajo aún. Y la confianza, lamentablemente, en las instituciones políticas sigue bajando. Los partidos políticos prácticamente desaparecen en términos de confianza. Un 1% de la población dice confiar a los partidos políticos. Muy preocupante es esta caída estadísticamente significativa en los tribunales de justicia. Como ustedes saben, los tribunales de justicia son los que afirman el Estado de Derecho, y esta desconfianza o este muy bajo nivel de confianza en los tribunales de justicia es realmente preocupante. Hay sí un repunte importante en las instituciones armadas, eso es importante, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros hay un salto, y las universidades, como ya lo anticipaba el rector, son las instituciones que tienen más confianza, hay mayor confianza ciudadana. Entonces, en resumen, y estas son microclaves, habíamos prometido 4 claves, en verdad yo me di cuenta que yo tengo 4 claves, pero llamémoslas subclaves o microclaves, porque en verdad son 4 grandes claves, pero yo voy a decir 4 subclaves o microclaves. Entonces, la primera, y bastante obvia, es aumento en la percepción de conflictividad. Esto de 4 de 8 ítems aumenta cuando está esa estrellita, es que son estadísticamente significativos, y que el estrato alto percibe aún más fuerte esta situación de conflictividad. La segunda microclave es este tema de las expectativas estancadas. Tanto en la pregunta pensando en metas a los 10 años, 2 de los 6 ítems aumentan, pero aún bajo los niveles prepandemia. Y aquí les llama la atención esto, que es una constante: el estrato socioeconómico bajo tiene menos expectativas respecto a otros estratos socioeconómicos. Y esto es una pequeña constante que es interesante de observar, de tener. Aquí hay una frustración de expectativas importante por el lado del estrato socioeconómico bajo, y cuando lo analizamos también por posición política, suele haber una afinidad de respuesta entre las personas que se autodeclaran como pertenecientes a la derecha y otro segmento que se llama no sabe, no responde. Como ustedes saben, las personas son bien reticentes a decir su posición política, y hay un 25% de la muestra que dice no sabe, no responde. Ahora, estos no sabe, no responden en términos de posición política, tienen en su conducta muchas cosas que se parecen a la derecha por de pronto en la frustración de expectativa. Entonces es interesante decir, asumir, entender esto. Hay una proporción importante de la muestra que dice no tengo posición política, pero en verdad pienso en muchas de estas cosas, particularmente en términos de expectativa, de manera similar a lo que piensa la población que se autoidentifica con la derecha. Así que eso es una tarea que le vamos a dejar a Alejandra y a María José, que interpreten esta situación. Y entonces ahí destaco en amarillo este punto, porque este es un punto recurrente: el estrato socioeconómico bajo, mayor frustración, y esta similitud en términos de respuesta entre personas que se autoidentifican con la derecha y no saben, no responden. Y confianza institucional, lamentablemente, esa es otra microclave, confianza institucional bajísima, y nuevamente el estrato socioeconómico bajo, muy baja confianza institucional. La confianza institucional, hemos insistido mucho, un tema muy importante, porque es la disposición a colaborar. Si yo no me siento parte de una política pública, si yo no me siento parte de un proceso, mi disposición a colaborar, a inmiscuirme en ese proceso, va a ser baja o nula. Entonces es muy importante la confianza institucional, y particularmente en este caso, como se ve en el caso del estrato socioeconómico bajo. Y nuevamente la derecha y los no saben, no responden, tienen un comportamiento similar. Y pasamos a otro tema muy rápidamente, es el rol del Estado. Esto lo voy a pasar más rápido todavía, así que paciencia. Nosotros tenemos 4 antinomias, que no las voy a pasar todas aquí, que preguntan un poco cómo es esta visión del rol del Estado versus, simplificadamente, Estado versus mercado, lo hemos llamado. No es estrictamente esa la pregunta. Aquí está una de las afirmaciones, por ejemplo, responsabilidad personal, y la pregunta que se hace es: cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar, versus el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas.
¿Qué es lo que vemos en el tiempo en estas 4 ítems que no los voy a pasar, como les digo, para ahorrar tiempo? Vemos una trayectoria que ha ido cambiando, pero lo que vemos particularmente entre el año 2022 y el 2023 es una mayor valorización del rol del Estado, si ustedes quieren, una mayor apelación. Este cambio, aquí hay 4 puntos porcentuales, 4 puntos porcentuales, no son estadísticamente significativos, pero en los 4 ítems sistemáticamente se ve una como mayor disposición, una mayor valoración, una mayor apelación hacia el rol del Estado. Entonces eso también es un dato interesante para retener en la cabeza. Tenemos este año 4 ítems adicionales que son novedad. Uno es este de aquí. Faltó aquí una pregunta sobre la disposición a pagar más impuestos y ahí es interesante, no está en la lámina aquí que estoy poniendo, la población se pronuncia más fuertemente a una disposición a pagar impuestos para la provisión de educación y salud versus prefiero yo tributar menos y yo salir a comprar, por así decir, educación y salud. Entonces, es interesante estas tensiones porque lo que estamos probando aquí, más que confianza o no confianza, estamos probando la mirada de inmediatez también en las soluciones que uno le pide al Estado. Quiero que el Estado me dé un bono para ponerlo en el caso extremo, una mirada más asistencial, versus quiero que el Estado me acompañe en una perspectiva de desarrollo de largo plazo. Eso es un poco lo que estamos testeando en esta pregunta y como pueden ver aquí, el Estado debería intervenir más en equipamiento y seguridad para las viviendas. Quiero que el Estado me ponga rejas, quiero que el Estado me ponga alarma, versus el Estado debería intervenir más en formación comunitaria y prevención del delito de los barrios, que es una apelación mucho más genérica, mucho más de deseabilidad. Pues bien, las respuestas aquí las vemos, que aún así, de la desconfianza institucional que hay, aquí hay una apelación a una mirada en el tema de seguridad más de largo plazo, por así decirlo. Algo similar aparece con esta otra pregunta. Para combatir el crimen, el Estado debería invertir más en equipamiento y seguridad para las policías, o sea, armemos más a las policías, podría ser dicho en castellano coloquial, versus para combatir el crimen, el Estado debería intervenir más en formar comunitariamente a las policías, un proceso más largo cuyos resultados pueden ser más complejos. Pues bien, aquí están empatados. Entonces es interesante estas preguntas porque de alguna manera reflejan que a pesar de la desconfianza hay una apelación mixta, no tanto a la inmediatez, sino que también a medidas, a intervenciones del Estado de más largo plazo. Y esta es la última de ellas. El Estado debería esforzarse más por proveer medicamentos y apoyo a las personas que tienen alguna enfermedad. Esto de nuevo refleja una nota de inmediatez versus esta otra pregunta, el Estado debería intervenir más en planes y programas de prevención de enfermedades, una cuestión de largo plazo, y aquí nuevamente estamos empatados. Entonces esto es bien interesante porque nos habla de que a pesar de la desconfianza hay una valoración del rol del Estado y aún así, esto podría ser, si ustedes quieren, ahí se lo dejo a María José y Alejandra, quizás una especie de antídoto a la inmediatez, al populismo. Aún así hay un resguardo de una mirada de largo plazo. No queremos tanto bono, no queremos tanto asistencialismo, sino que también nos preocupa una intervención de largo plazo. Entonces ahí hay una tensión interesante que espero que Alejandra y María José la puedan abordar adecuadamente en su discusión. Entonces, la cuarta microclave es entonces aumento en la valoración de este rol del Estado. Hay una mayor valoración del rol del Estado, esto particularmente en el estrato bajo, y nuevamente, en este caso se amplía un poquito más, las personas que se autoidentifican con el centro, la derecha, y no saben o responden, tienen esta mayor valoración, tienen una menor valoración, que en el rol del Estado respecto a los que se autoidentifican con la izquierda. Y para cerrar, hicimos un montón de análisis estadísticos más
más sofisticado, que no les voy a mostrar las tablas para no aburrirlo, hay una correlación importante entre confianza institucional y confianza interpersonal, pero esta correlación es importante solamente en el estrato bajo. Uno pensaría que si yo desconfío de mi vecino, también desconfío del Estado, y esto va un poco contra la corriente de la literatura internacional, que suele decirse, si yo desconfío de mi vecino, también desconfío del Estado. Aparentemente en nuestro país esta relación no es tan fuerte, salvo en el estrato bajo. Quedo hasta aquí y le paso entonces la palabra a don Roberto Méndez, que va a hablar sobre migración y violencia. Muy buenos días. Muchas gracias, rector, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes que nos van a comentar. Y ha sido para mí un motivo de gran alegría, un privilegio haber podido participar 18 años de mi vida en esta encuesta. Hemos envejecido con mis colegas haciendo esta encuesta, pero hemos reunido, yo creo, un tesoro de datos insuperable para interpretar estos últimos 18 años y cuánto dure esto. Yo no voy a mostrarles los resultados de la encuesta, sino que voy a hacer una lectura, mi lectura personal del tema migración y conflicto, y plantearle una hipótesis que podemos conversar, discutir o estar de acuerdo. Muy bien. Quiero referirme a este dato que muestra el tema conflicto, del cual ya habló Ignacio Irarrázaval, que muestra los resultados de conflicto solamente para los dos últimos años, 2022 y 2023, 2022 en barras azules, 2023 en barritas rojas, y aquí hay una lectura que quisiera decir, hay 4 conflictos que ustedes ven que son muy altos, sobre 80 o cercano a 80%, ¿no es cierto?, que son mapuche y el pueblo chileno, migrantes, chilenos inmigrantes, y el tema político, izquierda, derecha y gobierno. Y no solamente son muy altos, sino que además crecen. Y crecen bien significativamente de un año para otro. Y hay un segundo nivel de conflicto que hay una diferencia grande, estamos hablando de los 60% el más y después menos de 50%, que son más bajos y al revés que los otros se mantienen o bajan. Que son los conflictos que podríamos decir tradicionales, ricos y pobres, trabajadores y empresarios, por ejemplo, cae 2 puntos, Santiago y regiones cae 2 puntos, y el tema Chile y países vecinos, que fue un tema muy álgido hace unos años atrás, hoy día prácticamente ha desaparecido. Entonces, como que la gran conflictividad se percibe en el conflicto político tradicional, gobierno, derecha e izquierda, y en estos dos conflictos que yo le llamo sociodemográficos, que son chilenos inmigrantes y chilenos mapuche. Dos conflictos para los cuales el sistema político está especialmente mal preparado para enfrentar, y enfrenta mal. Entonces, en general, como que parte de la distancia entre política y los intereses de las personas o del gobierno y políticas de gobierno y los intereses de las personas está por esta diferencia que el mundo político está enfrentando mejor temas tradicionales como trabajadores, empresarios, ricos y pobres, que no son tan importantes hoy día en la población. Bueno, con respecto a migrantes, lo que tenemos es esta curva que muestra que el año 2017 nosotros recién empezamos a medir la conflictividad del tema chilenos migrantes y encontramos, y en ese momento fue leído como que era muy preocupante, que un 38% de los chilenos considerara que era un gran conflicto entre chilenos y inmigrantes. Y antes no lo habíamos medido, antes, porque esta encuesta, como saben, partió el 2006, o sea, en los últimos 11 años nunca la habíamos medido porque sencillamente no existía, no se nos había ocurrido que pudiera haber un conflicto entre chilenos y migrantes. Apareció ese 38 y empezó a subir los años siguientes, y después de la pandemia, ojo, la curva hace un quiebre, como ustedes ven, después del año 2020, y empieza a subir mucho más y llega a estos 71. Entonces, la conflictividad migrante, esta es una primera conclusión, no es un proceso, es una explosión. Nosotros tuvimos un shock
migratorio, no un proceso migratorio como ocurrió en Europa, ocurrió quizás en los Estados Unidos, así que a través de varias décadas. Aquí, en 7 años, una cosa que no existía explotó hasta estos niveles. Y la población expresó un rechazo también creciente al número de migrantes que hay en el país. Y ustedes ven que el año 18 que empieza esta serie ahí, 75% decía que había un exceso de migrantes, se mantuvo o bajó para la pandemia, no tenemos muy claro por qué, pero el año de la pandemia, el año que estábamos todos encerrados, como que o no se notó que había tantos migrantes a lo mejor, y después de la pandemia explotó y llegó a casi 86%. O sea, eso es una unanimidad. Si uno piensa que el 10% de la población son migrantes, o sea, todos los que no son migrantes o casi todos piensan que hay un exceso de migrantes. Luego, uno de los resultados más tristes es que para casi la mitad de la población opina hoy día que Chile es un peor lugar para vivir debido a la presencia de los migrantes. Entonces son resultados muy desalentadores, muy conflictivos, y uno tiene que pensar por qué pasó esto. Y nos encontramos con sorpresas. Esta es una sorpresa, por ejemplo. La relación diaria de los chilenos con los migrantes no muestra un gran nivel de conflictividad. Nada. Más aún, no aumenta nada entre el 2019 y el 2023. O sea, mientras explota esto, que es un exceso, que es un peor lugar para vivir, etcétera, resulta que le preguntaba a la gente, ¿usted ha tenido problemas, desacuerdos, peleas, algún problema con...? No. 78, vean los números abajo, 80% no ha tenido. Entonces, bueno, ahí hay una paradoja, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque uno habría pensado que vivimos enfrascados en conflictos con migrantes. No. Segundo, otra paradoja. Aquí lo que puede estar pasando es que la gente está angustiada porque se siente amenazada en sus posibilidades laborales, ¿no es cierto? Le están quitando los trabajos, lo que se ha visto en otros países. La respuesta de nuevo es, ¿es el problema? La respuesta es no. Las inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo a los chilenos, es alto, pero ya era alto el año 2017, pero no ha variado en nada. Bajó un poquito, volvió a subir este año, pero en definitiva está al mismo nivel que estaba en el año 2017. Entonces, la amenaza económica de la migración, que ha sido un tema en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, es un tema, pero no explica esta explosión en el rechazo a los migrantes de los últimos años. Chuta, entonces, ¿qué es lo que lo explica? Esa es la pregunta. Y esto es lo que lo explica. Esto, y es una noticia muy desgraciada, el 91% piensa que el aumento de los migrantes se asocia a mayor delincuencia. O sea, la migración se criminalizó claramente. Lo que nosotros esta encuesta, el año 17, el año 18, con Eduardo, los que habíamos, Valenzuela que está aquí, les va a comentar, habíamos pensado que era un tema más bien económico, un tema de los servicios del Estado, que la gente competía por ello. No, hoy día, después de la pandemia, y esta encuesta lo confirma con dolorosa claridad, la migración se transformó en un tema de crimen, de miedo, más que de rechazo por esas otras causas que ya dije. Esto muestra, por ejemplo, que más de la mitad de la población tiene alto temor, o bastante temor, de caminar por un lugar donde hay migrantes. O sea, esa es la sensación que hoy día la gente despierta. Y eso es un tema muy desgraciado. Ahora, esto me lo preguntó ayer un periodista, ¿significa que Chile es un país xenófobo? Y la respuesta, fíjate, de la encuesta es no. A pesar de este miedo, no es un país xenófobo. Porque esta serie que está ahora ustedes viendo, la gente opina, los migrantes con su situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos para acceder a beneficios de salud, educación y vivienda. Un país xenófobo diría que no hay que darle esos derechos. Pues bien,
el 70% este año, este 70% que no quiere, que hay muchos inmigrantes, etcétera, dice que sí deberían tener los mismos derechos, siempre que tengan su situación legal al día. Entonces nos está hablando de una población que está asustada, está atemorizada, pero no está pidiendo una política de echar a todo el mundo migrante hacia afuera, y da una esperanza de que esta situación, en la medida que se corrigiera el tema de crimen, pudiera finalmente haber una migración en Chile ordenada, beneficiosa y con los beneficios que en muchos sentidos esto ha tenido. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por su presencia. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Yo vengo a contar malas noticias también. El tema del que les voy a hablar es tolerancia. Este es un tema relativamente nuevo en la encuesta Bicentenario y tiene el valor particular que cuando hablamos de tolerancia ya estamos hablando de las últimas barreras de defensa de la democracia. Esto es cuando estamos en una sociedad en que reconocemos que no todos nos gustan, que no todos nos caen bien, que tengo problemas con otros grupos. Y esta la pregunta es como, ¿y estoy dispuesto, a pesar de todo, a pesar de que me caen mal, como poder convivir con aquellos que no me gustan? Y los datos que les voy a mostrar no son demasiado auspiciosos al respecto. Este concepto, la forma en que lo medimos, digamos, viene de una idea que se desarrolló en Estados Unidos en los años 80 por John Sullivan y George Marcus, que son dos cientistas políticos que lo estudiaron en el contexto de la tolerancia política. La forma en que midieron esto, que no es tan fácil, ¿cierto?, es que le preguntaron a las personas que dijeran cuál es el grupo político que menos soportan, que más rechazan. Y les dijeron, entonces, ahora teniendo a ese grupo en mente, piense respecto a una serie de situaciones de la vía pública del país y si ustedes estarían dispuestos a apoyar que alguien de ese grupo lo tenga. Por ejemplo, que tengan espacio en los medios. Por ejemplo, que puedan ocupar lugares, cargos públicos. Bueno, nosotros adaptamos eso, entendiendo que las identidades políticas no son tan relevantes en nuestro país, y les pedimos a las personas que pensaran en grupos sociales, en personas de nuestra diversa sociedad, que son aquellas que más rechazan. Para facilitarles las cosas, les ofrecimos un listado, 10 personas que pensamos que a algún segmento de la población les podrían generar algún tipo de rechazo, pero muy importante, les permitimos también a las personas decir, bueno, si yo no tengo problema con ninguno de estos grupos, elija el grupo que a usted no le gusta y piense en ese grupo. Como pueden ver, hay de todo tipo, ¿cierto? Dice una persona religiosa ultraconservadora, una persona que defiende el legado de Pinochet, más hacia el final una persona feminista radical, una persona que promueve la ecología profunda. En fin, las personas pudieron elegir a aquel representante del grupo que menos les gustaba. Y teniendo a esa persona en mente, tenían que responder 4 preguntas. La primera, ¿cree usted que a esa persona se le debería permitir ser panelista o columnista de un medio de comunicación? La segunda, y que probablemente es la más sensible de todas, ¿cierto?, es, ¿cree usted que a una persona de esas características, ¿cierto?, se le debería permitir que sea profesor de enseñanza básica? La tercera, ¿cree usted que a esta persona se le debería permitir ejercer cargos públicos? Y voy a hacer una acotación. Si ustedes se fijaron, algunos de esos grupos puede que sean percibidos como extremos, pero todos esos grupos están dentro de la ley, digamos, y tienen derechos legales de ejercer todas estas cosas, digamos. Y esta es una cuarta pregunta que desarrollamos en el equipo de Bicentenario, y dijimos, hagamos una pregunta más simple todavía, más directa. ¿Estaría usted dispuesta a dialogar con esa persona respecto a temas sociales? Las 3 primeras preguntas las agrupamos en un índice que llamamos un índice de tolerancia, y separadamente ocupamos esta pregunta de diálogo, que le llamamos la disposición al diálogo. Los resultados que les voy a mostrar ahora van a estar separados, ¿cierto?, en el índice de tolerancia y la disposición al diálogo. Y acá van las malas noticias. Las barras amarillas representan el porcentaje de personas que dicen que definitivamente no o probablemente no estarían dispuestas a que las personas, por un lado, tuvieran un espacio en los medios de comunicaciones, el profesor de ciencia básica y los cargos públicos. Como pueden ver ustedes,
Estamos hablando de 2/3 de la población que no están dispuestos a que estas personas estén en los medios, en las escuelas, ¿cierto?, o en los cargos públicos. Y peor aún, ¿cierto?, la cuestión relativa a los medios de comunicación, la medimos por primera vez en el 2019, repetimos esta versión, se agudizó digamos, la intolerancia en estos años. Las otras dos se mantuvieron un poco más parejas, pero definitivamente no disminuyeron. Digamos, esto es bien terrible, ¿cierto? O sea, 2/3 de nuestra población no está dispuesta a concederle esos espacios a personas que representan estos grupos. Algunas personas que representan estos grupos están, por ejemplo, en el Parlamento, ¿cierto? Muchas de esas personas han construido sus plataformas políticas en medios de comunicación, o sea, es una realidad que nosotros tenemos cotidianamente, pero a la mayoría de la población le parece que eso no debiese ser así. Respecto a la disposición al diálogo, el 50% de la población dice que no está dispuesta a dialogar. Nada o poco disponibilidad a dialogar sobre problemáticas sociales con estas personas. El otro 50% tiene algo o definitivamente tiene disposición al diálogo. Ahora esta disposición, ¿cierto?, al diálogo, esta orientación, ¿cierto?, a la tolerancia, no se distribuye de igual forma en la población. Hay que ir a mirarla con un poco más de atención porque no todo funciona igual para todas las personas. Esta es la escala de tolerancia. Aquí una pequeña aclaración metodológica. Dimos vuelta a los puntajes, entonces más puntos significan más tolerancia, ¿ok? Lo primero que vemos es que no hay grandes diferencias si lo miramos así, excepto en los estratos socioeconómicos, en que podemos notar que las personas de estratos socioeconómicos más bajos tienden a tener menor tolerancia que personas de niveles medios o de personas altos. No hay diferencias basadas en el sexo de las personas, hay un poco de variabilidad, pero no significativa en los grupos etarios, y tampoco hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Esto me generó un poco de sospecha, porque hay cierta literatura sobre tolerancia que nos dice que esto no se distribuye tan homogéneamente en la población, entonces fue una invitación a ir a mirar con más detalle como estos datos. Si vemos la disposición al diálogo, aquí hay un poquito más de variabilidad, se repite lo que vimos sobre los estratos socioeconómicos, ¿cierto? Pero sí, aquí aparece una diferencia entre hombres y mujeres, curiosamente en el sentido opuesto de lo que la literatura habitualmente nos muestra, que las mujeres tienden a ser más tolerantes. En el caso nuestro, o por lo menos en este año no es así, digamos. De nuevo, las diferencias entre izquierda y derecha parecen ser no tan relevantes si las miramos en términos gruesos. Lo mismo pasa con las diferencias en los grupos etarios. Respecto a los grupos etarios, tengo que decir, típicamente la juventud se ha asociado con mayor tolerancia, ¿cierto? Como están abiertos a cosas nuevas, etcétera, y no vemos un patrón tan distintivo de datos si lo miramos gruesamente. Así que construimos unos modelos estadísticos que nos permitirán mirar esto con mayor atención. Y aquí encontramos algunos patrones que me gustaría destacar, entonces para que cuando entendamos la tolerancia le pongamos particularmente atención a ciertos aspectos. ¿Okay? Cuando miramos la tolerancia con la orientación política, hay que mirarla con mayor atención. Este es un gráfico que solo para mostrar tendencia. Aquí estamos testeando una interacción, ¿cierto?, entre la edad de las personas que está en el eje horizontal abajo, ¿cierto?, y su posición política. Curiosamente el gráfico me arrojó que el centro era rojo, no sé por qué, pero bueno. Esta X que vemos entre las personas de derecha y de izquierda es lo que quiero que pongan atención. En este efecto en particular, ¿cierto?, en tolerancia, no vemos un efecto estadísticamente significativo, pero cuando lo veamos en el contexto de los otros datos vamos a ver que empieza a aparecer un cierto patrón. Cuando miramos a las personas de derecha, lo que encontramos es que en la medida que las personas son mayores, tienden a disminuir sus niveles de tolerancia, y los grupos de derecha más jóvenes tienden a ser más tolerantes. En el caso de las personas de izquierda, el patrón es el opuesto. Los niveles de tolerancia tienden a ser mayores en las personas de izquierda de más edad y tienden a ser menores en las personas de izquierda de menor edad. Como les decía, este gráfico particularmente, estas diferencias no son significativas, pero lo que les voy a contar a continuación viene como a ratificar un poco esto con diferencias que sí son significativas. Por ejemplo, si miramos la disposición al diálogo, lo que encontramos acá es que el grupo que tiene mayor disposición al diálogo
son las personas jóvenes de derecha, por sobre las personas jóvenes de otras orientaciones políticas y por sobre las personas de más edad. Entonces vemos que se replica, ¿cierto?, el cambio generacional al interior de la derecha, si se quiere, respecto a la tolerancia. Y si es que, ok, en el caso de la izquierda, acá vemos que la línea azul es completamente horizontal. Yo les mencioné brevemente que la literatura en general nos sugería que las personas jóvenes como que debiesen ser más tolerantes, es como casi como un determinante biológico que uno debiese estar más abierto a la experiencia como en la juventud. Bueno, eso no sucede con las personas de izquierda. Si miramos esto a la luz, por ejemplo, de los datos que han surgido recientemente sobre polarización política, ¿cierto?, sobre intolerancia en el contexto político, estos datos son consistentes, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo de la profesora Loreto Cox de la Escuela de Gobierno ha mostrado justamente que parece que en los más jóvenes las personas de derecha están teniendo niveles más amplios de tolerancia que las personas de izquierda. Y esa diferencia parece ser menos relevante en las personas mayores. Ahora, si cruzamos los niveles de las orientaciones políticas de las personas con los niveles socioeconómicos, tenemos hacia la izquierda los niveles socioeconómicos altos, hacia la derecha los niveles socioeconómicos bajos. Lo que vemos es que tiende a no haber diferencias en los niveles de tolerancia en los niveles altos. Sin embargo, si miramos hacia los niveles socioeconómicos más bajos, ¿cierto?, los niveles de tolerancia tienden como a diferir un poquito más, pero las diferencias no son sustantivas, no son estadísticamente significativas. Cambia para el diálogo, la disposición al diálogo. Lo que encontramos acá, ¿cierto?, es que a niveles como socioeconómicos más altos, ¿cierto?, la disposición al diálogo tiende a ser más bien más homogénea, ¿cierto?, pero las diferencias se agudizan en las personas de derecha, en particular, ¿cierto?, las personas como de derecha de niveles socioeconómicos más bajos tienden a ser personas que, de niveles socioeconómicos más bajos tienden a ser personas cuyo disposición al diálogo es un poco más, aquí, bueno, acabo de notar que está dado vuelta la etiqueta, es al revés, son las personas de niveles socioeconómicos bajos de derecha las personas que tienen menos disposición al diálogo. La etiqueta de abajo está dada vuelta, ¿cierto? Personas de derecha de niveles socioeconómicos más bajos son personas que tienen menos disposición al diálogo que personas de derecha de niveles socioeconómicos altos o que personas de izquierda, ¿ok? Entonces acá básicamente podríamos resumir, ¿cierto?, estos hallazgos en dos ideas principales. La primera, tenemos un serio problema de tolerancia y disposición al diálogo. Los niveles generalizados de esto en la población son muy severamente inclinados hacia la intolerancia y hacia la baja disposición al diálogo, y esta tendencia es particularmente más aguda en personas de estratos socioeconómicos bajos de derecha, y por el contrario, ¿cierto?, se reducen estos niveles en personas jóvenes de derecha. Algo pasa aquí con el recambio generacional de la derecha que está generando como un distinto patrón de resultados. Los resultados no son tan conclusivos respecto a la izquierda, pero si lo miramos comparativamente con lo que se ha visto en otros países, uno debiese esperar que los jóvenes de izquierda debiesen ser aún más tolerantes y no lo son acá. Lo que sugiere que la generación más joven de izquierda aparentemente está presentando niveles más bajos de tolerancia de lo que hubiese sido esperado para ese grupo en particular. Así que esas son las tesis y ahora sí le doy la palabra al profesor Eduardo Valenzuela. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Yo voy a hablar de cohesión social, voy a mostrar 7 indicadores de cohesión social y un pequeño comentario acerca de ello. Nuestro primer indicador es soledad. Durante la última semana, ¿cuánto tiempo se ha sentido solo? Para la mayor parte del tiempo y para siempre tenemos un resultado entre 15 y 16%, que es este resultado. Esta es una pregunta de la European Social Survey
que ven, como dice ahí abajo, para Europa, para el conjunto de Europa marca 9.6, donde nosotros marcamos 16, desglosado de esa manera, sobre todo para la gente que dice que todo el tiempo se ha sentido sola recientemente. Ellos tienen 3, nosotros tenemos 8, y claro, con oscilaciones que pueden ir desde 3% en Dinamarca, países escandinavos, arriba como siempre, hasta 20% en Ucrania. Otros resultados para Gran Bretaña, 5,5. Los ingleses declararon que la soledad era una epidemia nacional, con un 5%. Nosotros estamos 3 veces arriba, probablemente tienen otros datos, otros indicadores más alarmantes, pero esto nos da un poco la idea de la sensación de soledad y de la proporción de chilenos, ¿no es cierto?, alrededor de 15, 1 de cada 7, que vive en condiciones solitarias. ¿Ah? Entonces ese es nuestro primer indicador de cohesión. Nuestro segundo indicador es la cantidad de amigos cercanos que las personas declaran tener. Una pregunta también convencional que se hace en muchas encuestas internacionales. Tenemos alrededor de 20%, casi 20% de los chilenos que dicen no tener ni un amigo o amiga cercana, una cifra que incluso se empina un poquito respecto de la que tuvimos hace 18 años atrás, es decir, que empeora. Si ustedes quieren encontrar un benchmark para Estados Unidos, el país que tiene la reputación individualista más alta del mundo, apenas un 8% de los norteamericanos declaran no tener un amigo cercano, contra otra vez un 19-20% nuestro, es decir, casi el doble, ¿no? En general, en la amistad esta tendencia es mundial, la tendencia a tener menos amigos. Eso no es sorprendente. La cantidad de gente que tiene muchos amigos decrece en todas partes. La amistad se identifica crecientemente con la intimidad, la amistad íntima, y por ende la gente tiende en el mundo moderno a tener menos amigos, no obstante, a tenerlo. Y por eso que el indicador de no tener amigos es también un indicador de cohesión social que no nos favorece. Nuestro tercer indicador de cohesión es la cantidad de vecinos que se conocen por nombre. También una pregunta, no puedo en este minuto colocar una medida de referencia internacional. Tenemos una alza importante, ¿no es cierto? Como ustedes ven, de 6 a 13%, se duplica la cantidad de personas que dicen no conocer a ninguno de sus vecinos por nombre. Las personas que conocen a uno o dos probablemente conocen al que vive al lado. Eso no alcanza a constituir barrio. Uno necesita conocer un poco más a sus vecinos, a una mayor cantidad de vecinos para que haya una sensación de barrio. De manera que si uno agrega los dos primeros resultados, alrededor de un tercio de nuestro chileno, yo diría, vive a espalda o vive fuera, digámoslo así, de un barrio propiamente tal, ¿ah? Es un indicador que no nos favorece. En general, todos nuestros indicadores de solidaridad, confianza y colaboración vecinales son malos, particularmente malos en nuestro país, este dato en cierto sentido lo ratifica, ¿no? Nuestro cuarto indicador de cohesión es no membresía, sino participación en este caso. En asociaciones, asociatividad, tenemos un 68% de los chilenos, 2/3 de los chilenos que no pertenecen a ninguna asociación, que no participan en ninguna asociación. Aquí nuestras medidas de referencia están hechas para Europa, 39%, casi el doble en nosotros de gente que no tiene asociación alguna. Es cierto que en los países católicos del sur de Europa
las medidas de asociatividad son tan malas como las nuestras en general en América Latina. Ustedes saben, Tocqueville decía que Estados Unidos era la nation of joiners, gente que se asociaba abundantemente y por cualquier razón. La asociatividad parece ser una tradición especialmente anglosajona, muy fuerte en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, pero es otra vez, ¿no?, un dato que nos desfavorece en materia de cohesión. La enorme cantidad de chilenos que no es miembro ni participa de organizaciones sociales. Si uno mira un poco la estructura interna de estos datos, la soledad está más radicada entre muchachos jóvenes, adolescentes, como es natural, y entre personas mayores, y esto aumenta a medida que aumenta la edad, ¿no es cierto? Entonces está en los extremos de edad, la soledad es un poquito mayor y claramente en los sectores más pobres, ¿ah? Y tiene una gradiente socioeconómica importante, ¿ah? La amistad, por su parte, tiende a perderse con la edad, ¿no es cierto? Y la proporción de personas sin amigos crece con la edad, a diferencia de la soledad, ¿no es cierto? Y también otra vez algo que afecta especialmente a las personas más pobres, especialmente mujeres pobres, que carecen habitualmente de esta relación fundamental que es tener una amiga, un amigo, ¿ah? En lo demás, vecindad y asociatividad no tenemos un patrón muy claro. En general las cifras son más homogéneas. Nuestro quinto indicador es el indicador madre de todo esto. Se puede confiar en la mayor parte de las personas, confianza social, confianza generalizada, es el indicador de base de cohesión social. Si no hay confianza interpersonal, no estoy hablando de confianza institucional, sino interpersonal, entre las personas, en la confianza en la gente común y corriente. Chile lo hizo mejor, lo elevó como corresponde a un país donde hubo más prosperidad económica y mayor nivel educacional. La confianza está asociada a ambas cosas, y sin embargo en los últimos 10 años nos hemos estancado en esta materia, ¿ah? En general, los niveles de confianza social, medidos con la famosa pregunta de la encuesta mundial de valores, da 13, los últimos datos, medido por Ipsos, da 20, estamos más o menos en ese rango, muy lejos de la confianza social que prevalece en Estados Unidos, en Europa, que puede alcanzar 33, en los países escandinavos, que puede alcanzar 60, ¿no es cierto? Toda América Latina lo hace mal en este indicador, Brasil de manera catastrófica, ¿ah? Como les digo, es el indicador de base de cohesión social. Sin confianza interpersonal, la gente no tiene vecindad, no tiene asociatividad, no desarrolla vínculos más allá de su familia. Termino con dos indicadores nuevos. ¿Se siente usted que forma parte de un grupo discriminado, menospreciado, o al que se le falta frecuentemente el respeto en este país? Una medida de discriminación, 26%, 1 de cada 4 chilenos cree pertenecer a un grupo de esa discriminado. No es poco, no tengo tampoco medida de referencia que ofrecerles en este caso. Sí mencionar que esto puede alcanzar 1/3 entre las mujeres, entre las personas mayores y entre las personas más pobres. Por ende, la discriminación tiene un cierto patrón sociodemográfico. Si le preguntamos a las personas que no tienen nacionalidad chilena, no necesariamente inmigrantes recientes, pero probablemente la cifra sube poco, a 31%, no se sienten particularmente discriminados, es un dato que confirma algunas de las cosas que nos dice Roberto, pero sí sube a 41% tratándose de personas que se identifican como mapuche, ¿no? Por ende, la discriminación tiene, el
sentimiento de ser discriminado tiene un comportamiento y un patrón que hay que considerar. Hay grupos efectivamente que perciben esto de manera más intensa. Por último, ¿cree usted que vive, esta es una pregunta más general de percepción del tipo de sociedad en que se vive, ¿cree usted que vive en una sociedad que va a proteger sus derechos y atender sus necesidades? No todo el tiempo, pero al menos cuando sea necesario, cuando sea importante, va alguien, vive usted en una sociedad en que alguien le va a tender la mano. Aquí el resultado es bien malo, 54% de los chilenos dice que no vive en tal sociedad, es decir, una sociedad que es capaz de proteger sus derechos o satisfacer sus necesidades cuando se requiera. Es un indicador que no tiene comparabilidad ni dentro ni fuera de nuestra encuesta, bastante homogéneo, fíjense. En términos sociodemográficos, no tengo mucho que decir respecto de eso. 7 indicadores de cohesión social, concluyo muy simplemente. Chile marca en general muy pobremente en indicadores clave de cohesión social. Es un problema, creo yo, de fondo que debemos considerar. Ninguno de nuestros indicadores ha mejorado con los años, salvo Confianza Social, que lo hizo como corresponde a un país que prospera y que mejora educacionalmente, pero permanece estancado en la última década. En este aspecto crucial, las mayores dificultades en cohesión se concentran en los grupos más pobres y en las personas mayores que experimentan las mayores dificultades en esta materia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las presentaciones de Ignacio Larraza, Roberto Méndez, Eduardo Valenzuela y Héctor Carbacho. Y ahora presentamos a quienes van a comentar estos resultados y los invitamos a pasar adelante a este panel de conversación a María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandra Luneque, académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora alterna del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, y Aliu Ayes, coordinadora de la encuesta Bicentenario, quien va a llevar esta conversación. Muchas gracias. Prenderlos. Clásico. Gracias por estar aquí en este día tan importante para quienes trabajamos en la encuesta Bicentenario. Y bueno, estoy con Alejandra Luneque y María José Nodón, quienes las hemos invitado para que ellas comenten estos resultados y podamos tener después algunas preguntas, alguna conversación al respecto. Entonces, María José, quiero partir contigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación al rector, a la universidad, al Centro de Políticas Públicas. Creo además que todas las explicaciones y los análisis que se han hecho dan para muchas hipótesis, efectivamente, como ustedes han propuesto. Yo voy a tratar de integrar también esas hipótesis planteadas a lo que yo traía para tratar de abordarlas ahora o en las preguntas. Lo primero, creo que 3 reflexiones iniciales. Lo primero, me parece que esta es una encuesta que es coherente con la percepción que tenemos de la política, de los fenómenos sociales en Chile, pero también es coherente con la percepción de los fenómenos sociales más amplios, o sea, en América Latina y en el mundo en términos generales. Y por lo tanto, sí, como decía el rector, la encuesta es un termómetro. Creo que la temperatura que marca es muy coherente con los síntomas del enfermo. Y a partir de eso, entonces voy a plantear algunas hipótesis. Lo segundo, creo que está, en términos generales, y este es el segundo punto que voy a ver, tiene que ver con que esta encuesta nos habla de fenómenos que sentíamos lejos y que hoy tenemos muchísimo más cerca. Y es de lo que tenemos que hacernos cargo. Y como tercer punto, voy a abordar 3 de las muchísimas preguntas que aparecen a partir de la encuesta y que dicen relación con que si Chile es un país con una deriva conservadora, con cuál sería el rol de la universidad justamente en esto, y si efectivamente lo que Chile debería querer es retroceder al 2019 o al 2016, o si esa es una hipótesis
imposible de lograr y que por lo tanto deberíamos construir una alternativa diferente. Partamos entonces con la coherencia de la temperatura con los síntomas, ¿ya? Y yo ahí me gustaría destacar algunas cosas. Lo primero, creo que es claro en esta encuesta que la política está en un registro muy distinto del de la ciudadanía. Lo vemos muy claramente en términos de conflictividad. La política suele quedarse en las relaciones binarias entre trabajadores y empleadores o entre ricos y pobres, y hoy día la conflictividad parece estar claramente, ¿no es cierto?, en otros lugares. Y eso se expresa también, creo, en una muy, muy fuerte y peligrosa desinstitucionalización en términos muy generales. Creo que salvo la familia, todas las instituciones caen. Y en el caso de Carabineros y las Fuerzas Armadas, yo creo que hay una cosa particular que debemos observar. No lo leería en la misma línea, digamos, de las otras instituciones. Y creo que esto es particularmente grave porque empieza a naturalizar cierta pérdida de libertades, ciertas frustraciones, cierta conflictividad, la comienza a poner como natural, a normalizar. Y nosotros sabemos que los procesos de construcción o de crisis de la democracia ya no son a partir de golpes de Estado, sino que tienen que ver justamente con estos procesos lentos, continuos, que comienzan a socavar las bases sociales y las bases democráticas. Si vemos en el caso de la política, y quiero detenerme aquí un poco, me parece que la política está fallando en lo esencial, y que es la gestión del disenso. Es decir, esa es la tarea central de la política. Y hoy día, además de que está fallando en términos más institucionales, creo que la encuesta muestra que está permeando hacia la ciudadanía. Nosotros habíamos sostenido que la polarización está en las élites, hoy día parece que eso no es tan así, ¿verdad? O sea, hay un 50% de la ciudadanía que no está dispuesto a hablar o que no quiere que aparezcan en lugares relevantes de medios sociales o de medios de comunicación social o del colegio o de autoridades a personas que piensan distintos que ellos. Entonces ahí podríamos hacer una distinción, ¿verdad?, entre esta polarización ideológica, izquierdas-derechas, gobierno-oposición, que aparece muy fuerte en su conflictividad, y también esa polarización afectiva, que tiene más que ver con cómo me relaciono yo con el otro individual que piensa distinto que yo. Otro elemento que me parece fundamental y grave es que en todos los elementos de la encuesta el Estado aparece como un Estado que falla en varias de las condiciones que se esperan de él. Hay una parte de la encuesta, ¿no es cierto?, en que todos los valores son más bajos, que dicen con la expectativa de ser un país desarrollado, Ignacio habló de eso, eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, y efectivamente, a pesar de que el indicador 1 y el último, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el desarrollo, suben un poco, siguen siendo muy bajas. Entonces, aquí también encontramos una disparidad entre, Ignacio trataba de este punto, los requerimientos de largo tiempo o de largo plazo y los de mediano y corto plazo, ¿verdad? Y entonces ahí voy a hacerme cargo de la hipótesis que planteaba Ignacio, y es que efectivamente si el Estado, la acción del Estado en el largo plazo, podía ser un antídoto, ¿verdad?, a este requerimiento que parece crecer respecto de la acción del Estado en la vida, ¿no es cierto?, de la sociedad. Y yo creo que no. Yo creo que no es un antídoto, más bien, o sea, podría serlo, si tuviéramos un Estado con capacidades de modernización reales y concretas, yo no lo veo así. Si no es así, más bien creo que es un Estado que va generando cada vez mayor frustración. La encuesta hace, en sus términos esos antinómicos, ¿verdad?, muestra una distancia grande entre lo que el Estado debería, es decir, el Estado debe generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse, y las expectativas personales. Por ejemplo, solo un 13% de las personas cree que podrá alcanzar una vivienda propia, ¿verdad? Y un porcentaje también muy bajo cree que una persona pobre o un joven inteligente, pero con pocos recursos, puede efectivamente tener un track, digamos, razonable. Entonces creo que más bien la promesa del Estado que existe y la relevancia de las políticas estatales en el largo plazo se pueden transformar más bien en una frustración que en un antídoto o en una expectativa. Por otra parte, creo que también es interesante mirar la relación que existe entre las expectativas personales y las que se le ponen al Estado. Entonces ahí también hay una distancia. Por ejemplo, dice, expectativa de que se elimine la pobreza, 30%, pero de un pobre, de salir de la pobreza, 19%.
Uno ve también reducir la desigualdad en los ingresos, 33%, pero que un trabajador pueda comprar su casa, 13%. Entonces, ahí es donde yo veo que hay un desacople entre la acción del Estado y la expectativa individual. Y ahí creo que la palabra frustración es una palabra central en los resultados de la encuesta. Yendo ahora a la confianza, que parece ser otra de las expectativas, digamos, que mide esta temperatura, lo que uno percibe, parece verse en la encuesta. Creo que aquí uno de los elementos más dramáticos es la pérdida de la confianza en todos los poderes del Estado. Yo creo que además después de la discusión de la Cámara, como comentábamos, de las mesas de la Cámara, ya no sería 1%, no sé, habría que establecer índices negativos respecto, de verdad, de esa evaluación. Y esto es muy coherente con todas las noticias que nosotros vamos viendo en los medios de comunicación, ¿verdad? Esta disolución. Y si nosotros pensamos que lo que se está disolviendo es la institucionalidad del poder legislativo, judicial y ejecutivo, lo que estamos hablando es de una crisis de la democracia que ya, digamos, está desvestida, ¿verdad? Es absolutamente evidente. Justamente esa confianza en el Estado frustrada, o esa expectativa frustrada, que yo creo que más bien es un riesgo y no un antídoto, creo que produce un elemento central de análisis en esta encuesta, y es la pérdida de confianza en el futuro. Y yo creo que aquí hay un riesgo central para la democracia, porque cuando el Estado no es capaz de generar un futuro posible o un futuro compartido, lo que suele ocurrir es que los seres humanos buscamos otras alternativas. Y esta es la entrada al crimen organizado, esta es la entrada a los gobiernos de facto, esta es la entrada a los autoritarismos, y por lo tanto insisto que la crisis de la democracia no está puesta hoy día en la dificultad de un golpe de Estado, sino que está puesto justamente en estos elementos que van socavando esos elementos propios de la democracia. Para ir avanzando en esto, creo que en términos de confianza, la confianza interpersonal, es importante verla en su desagregación por sexo, edad y condición social, porque ahí creo que pueden quedar ocultos algunos elementos que la política, por lo menos, no percibe directamente, pero que están y existen y que van creando justamente estos sentimientos de desafección o de frustración. Creo que ese es un primer diagnóstico, podríamos decir mucho más cosas, pero respecto de aquello que uno ve y que la encuesta parece, digamos, respaldar. Pero como un segundo punto muy rápido, quiero decir que creo que aquí es grave pensar que esto también muestra que hay fenómenos que creíamos lejos, que hoy día se están cerca. ¿Cuáles de esos fenómenos diría yo? Lo primero es el riesgo de un racismo o de un surgimiento de un sentimiento de corte nacionalista que tiene que ver con ese rechazo a la inmigración que, insisto, lo dijo Roberto y creo que ese punto es muy importante, no tiene que ver con una deriva xenófoba, sino que más bien tiene que ver incluso con un Estado fallido. Lo que hay aquí es una crítica a las políticas de inmigración, no a los migrantes. Y eso es muy relevante. Y esa diferencia, el 70% que cree que, haciendo la distinción entre el migrante legal e ilegal, el legal debería tener derechos, habla de un fallo del Estado, no de las relaciones interpersonales. Entonces creo que eslogan como Make America Great Again en Chile podrían ser perfectamente factibles. Fenómenos como Bukele, perfectamente factible. Fenómenos más autoritarios, perfectamente factibles. Renuncia a las libertades, perfectamente factibles. Entonces, esos elementos creo que alteran una conceptualización que es interesante. Hasta hace muy poco parecía en política que decir la palabra autoritario, la palabra banal, la palabra performance o la palabra autoritario eran elementos negativos. Hoy día parecen ser elementos positivos, ¿verdad? Es decir, el autoritarismo, la banalidad, la performance, la locura incluso, parecen ser hoy día elementos que están valorados. Por último, las preguntas. 3 preguntas. ¿Es Chile un país conservador o liberal? ¿Hay o no una deriva conservadora? Esa es una gran pregunta de la política y creo que además ha sido la causa de muy malas decisiones en términos de política, al menos en los últimos tiempos. Mi respuesta teórica, hipotética, es que no. Yo creo que no hay una deriva conservadora. Yo creo que una deriva pragmática, que es completamente distinto, ¿verdad? Una necesidad o un requerimiento de orden no tiene por qué ser un requerimiento de derecha, es un requerimiento pragmático de quien no puede desarrollar su vida. Y además creo que en términos valóricos, si nosotros lo vemos, la encuesta muestra una evolución natural de una sociedad contemporánea, digamos, ciertos valores, aborto, matrimonio homosexual, adopción homoparental, pero muestra también
y creo que esto es muy interesante, una revalorización de la familia, de la continuidad del matrimonio como institución para toda la vida, e incluso me llamó mucho la atención de si los padres deben permanecer unidos por el bien de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo demuestra eso? No una deriva conservadora, sino lo que muestra es una reacción a un progresismo que no se ha hecho cargo de los efectos que, sobre todo en la clase baja, produce la disolución social. Un país sin cohesión social, sin grupos intermedios o con pocos grupos intermedios, con un tejido dañado, es mucho más fácil de vivir para la clase alta que para la clase baja. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy relevante. Y por lo tanto, creo que también en la clase alta yo vería que el problema es que ese mismo progresismo ha tildado de valores antidemocráticos a valores más conservadores, perfectamente democráticos. Entonces hay ahí una reacción, creo yo, que se junta, diría yo, que podemos a lo que decías tú, Roberto, respecto de la izquierda joven menos tolerante, que yo creo que tiene mucho que ver con lo woke o con lo identitario. Y esto está operando, obviamente, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por último, dos cosas muy cortas. ¿Volveremos al 2016? Yo creo que tampoco. O sea, si la expectativa nuestra es retroceder en el tiempo al 2016 o al 2019, creo que eso es una deriva equivocada. O sea, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás, y yo creo que esta encuesta da claves. Y una clave con la que quiero terminar es el rol de la universidad. Aquí estamos en una universidad, yo trabajo en una universidad, y creo que hoy día es clarísimo que la universidad es un resguardo institucional para la democracia. ¿Qué significa eso? Yo diría dos elementos centrales. Lo primero es la posibilidad que tiene la universidad de trabajar las ideas desconectadas de los plazos electorales o de los cortos plazos y por tanto plantearlos desde otro lugar. Y lo segundo es la fundamental tarea que tiene la universidad de impedir la cancelación y de impedir que las ideas no puedan circular. La universidad, creo yo, tiene que contribuir justamente a impedir como muralla que ese fenómeno existe, al desarrollo del pensamiento crítico, a la garantía de la libertad de expresión y, por supuesto, creo entonces que tiene que también mediar entre esa investigación de élite, digamos, que queda en algún lugar y las necesidades concretas y públicas, y creo que esta encuesta hace justamente ese delivery, ese tránsito, y por eso celebro y creo que es un gran aporte del que podríamos, por supuesto, seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro. Gracias por la invitación. Voy a enganchar o agarrar uno de los temas importantes respecto a las emociones y a la frustración. Quería aquí, voy a hacer una lectura general porque hay muchas dimensiones de esta encuesta que se cruzan y que tienen que ver también con el desarrollo y estudios y análisis que hemos hecho en el milenio y también a lo que hemos ido pudiendo ver y tomar el clima en los territorios y desde la dimensión cotidiana de la vida. Y quiero hablar de las emociones en la vida social y especialmente del miedo. Y del miedo porque creo que cruza, y no solamente el miedo al delito, sino el miedo en general que se asocia a la desprotección, a la intolerancia, a la no participación, o sea, a los indicadores de cohesión social que señala Eduardo, que se asocian a los indicadores de político, desafección con las instituciones, al cómo se vive la relación con el Estado con mayor desprotección. Y el miedo sale, porque esto ha sido muy estudiado a nivel internacional a través del temor al delito. Los norteamericanos y la escuela británica habla del temor al delito y lo que se esconde detrás. O sea, cuando las personas son consultadas por esta percepción de inseguridad al caminar en sus barrios de noche o por donde transitan, lo que hay detrás de eso es la dimensión de miedo, dimensión emocional de la preocupación por el delito. El temor al delito es un índice y por tanto tiene una dimensión emocional que es esta, que es la que se consulta a través de este indicador que es bastante estandarizado hace muchos años. Tiene una dimensión de preocupación pública, que es cuánto las personas creen que la delincuencia es el principal problema o no, y eso tiene que ver con otras problemáticas o también, por ejemplo, con el debate político. Y también tiene una dimensión más cognitiva, que es la percepción de riesgo.
En este caso, como preguntamos por la dimensión emocional del temor al delito, aquí claramente los datos muestran que, a pesar de que hoy día la misma encuesta y otras encuestas denotan que tenemos un nivel crítico respecto a la percepción de inseguridad, la verdad es que Chile ha sido reconocido hace 15 o 20 años como un país temeroso y un caso de estudio a nivel internacional por los altos indicadores de miedo que reporta frente a la delincuencia. Independiente que comparativamente con nuestros vecinos de la región o con otros países, nuestros problemas de violencia y delincuencia, si bien han subido y las variaciones al alza claramente lo explican, mayor preocupación y mayor percepción de inseguridad, la verdad es que siempre los chilenos y chilenas hemos sido conocidos internacionalmente como un país temeroso en términos de crimen. Y es estudiado por la criminología internacional porque los chilenos, si tenemos mejores rendimientos en términos de victimización o delito objetivo, tenemos tan alta percepción de inseguridad. Dicho eso, el segundo punto y relacionado con eso tiene que ver con la complejidad que se esconde detrás de esta pregunta sobre la percepción de inseguridad de la delincuencia, que es todo lo que se esconde detrás del indicador. Y lo que se esconde detrás del indicador son variables individuales, sociales, culturales, económicas. Dicho eso, es que claramente, y también lo ha mostrado la literatura internacional, es que detrás del miedo al delito hay baja participación ciudadana, no involucramiento, o sea, todos los indicadores de cohesión social son alimentadores. La descomposición del tejido social, el no vínculo cohesivo son alimentos para mayor percepción de inseguridad. La confianza interpersonal, la amistad, la baja cantidad de vecinos que yo conozco, con los que me interrelaciono cotidianamente, o también, por ejemplo, la relación de que la proximidad del Estado, y eso tiene que ver con la última pregunta que nos hacía Ignacio, y lo voy a retomar al final, las personas viven más aisladas, se sienten más solas, tienen expectativas respecto al Estado para mejorar este sentimiento de desprotección, y eso sale con mucho miedo a la delincuencia. Claramente también la baja participación en organizaciones de barrio implican esto. El tercer tema, que tiene que ver también con el miedo, y así lo denota la encuesta, que coincide con los últimos estudios de Ipsos y de esta empresa danesa que hizo un estudio sobre temor de las mujeres en los espacios públicos. Ciudad, género y miedo hoy día están entrelazados, y esta encuesta lo confirma. Mujeres a nivel internacional siempre reportan mayor nivel de inseguridad que los hombres. Las mujeres jóvenes también. Y en Chile, además, la encuesta muestra que esto es transversal en todos los grupos socioeconómicos. Estamos frente a una naturaleza generalizada del temor al delito y la percepción de inseguridad y el miedo, que agudiza, por cierto, las brechas entre hombres y mujeres. Estudios han demostrado a nivel internacional que esto tiene claras implicancias para el bienestar subjetivo de las mujeres, tiene claras implicancias para disminuir la vida social y también la vida urbana. Y esta encuesta muestra, y las otras, la de Ipsos daba cuenta hace un par de semanas atrás, de manera muy reciente, que las mujeres jóvenes chilenas, sobre el 80% reportan alto temor y dejan de salir de su casa y dejan de salir a determinados horarios. Eso restringe la vida de lo común y pone límites a la vida común. Y eso es más que incluso que nuestras pares mexicanas o de Brasil, donde los indicadores de violencia y criminalidad, por cierto, son mucho más altos. Esto nos habla de otro tema, y que lo analizamos, es que en Chile hicimos un estudio espejo entre Buenos Aires y Santiago cualitativo, donde acompañamos etnográficamente a estas mujeres jóvenes que caminaban y tenían que transitar por la ciudad. Lo que nos dimos cuenta ahí es que hay a diferencia de Buenos Aires, las chilenas reportaban más miedo, más que temor al delito, miedo en general en las calles y en los espacios públicos, tendían a tener múltiples formas de cuidarse, y que ese miedo era transmitido intergeneracionalmente por las madres, a diferencia de las argentinas. Otro estudio que también llama la atención y que tiene que ver con la generización de este fenómeno, que lo hicimos con mujeres cuidadoras de asentamientos informales. Las acompañamos
durante un buen par de meses en sus rutinas cotidianas y nos dimos cuenta que a pesar de vivir objetivamente en asentamientos precarios con claros riesgos de incendio, de salud, de contaminación, las mujeres cuidadoras de niños pequeños que viajaban a la ciudad le tenían miedo a la ciudad. Esto es importante porque las mujeres además son las que tienen las tareas del cuidado, son las que sostienen la vida cotidiana, pero además son aquellas que también tienen mayor disposición a la tolerancia en general, más a la vida, participan más, lo poco que pasó las mujeres las que más participan en instancias barriales, y por tanto este fenómeno tiene un efecto nocivo sobre la brecha de género en nuestra sociedad también. Cuarto punto que también refiere a estas dimensiones que yo he llamado más bien de la política de las emociones y las economías de las emociones y cómo están circulando, siguiendo toda la tendencia que existe a nivel internacional de lo que se está analizando en estas materias, es el miedo al otro. El temor al delito esconde también la construcción sociocultural del peligro y el riesgo. No se teme a las mismas personas en todas las sociedades. En Estados Unidos se teme al afrodescendiente, en Europa al migrante árabe. En Chile hasta hace poco no le teníamos tanto miedo a los migrantes, le teníamos miedo a los jóvenes urbanos populares. En general se teme a los que no conocemos, por eso los indicadores de desconocimiento del vecindario alimentan con creces esta hipótesis que señalaba Roberto respecto a no es necesariamente la experiencia, es la construcción del sujeto peligroso que está situado temporal, espacial y socialmente. Los migrantes en Chile, y aquí hay varias indicaciones de por qué esto está sucediendo, han ido ocupando ese lugar de este otro peligroso. Este otro peligroso son teorías bastante antiguas ya desde la antropología, y vienen a reemplazar, como señalaba yo, al antiguo sujeto peligroso, al flaite, ¿no? Que era lo que ocupaba los estudios sociológicos y antropológicos hace unos 10 o 15 años atrás. En esto la asociación entre miedo e inmigración es muy alta y puede ser explicada por distintas aristas. La primera es que, y se señaló también en el análisis que se realizó y que lo confirma la encuesta, es que aquí, lo decía María José, hay una relación en lo que internacionalmente se ha llamado la crimigración. En el fondo, los estados usan la política migratoria para controlar la criminalidad y usan la criminalidad para controlar la explosión y la presión demográfica migratoria. En una era de grandes flujos globales de transhumanos, la verdad es que los estados, el caso chileno es esta explosión, ¿no? Pero también el control de las fronteras se ve sobrepasada y la capacidad institucional sobrepasada. Ya veníamos con bajo rendimiento institucional en esta materia, esta explosión demográfica lo que hace es tensar. Esto no ha sido estudiado internacionalmente, no solo ha ocurrido en Chile, también ocurrió en Europa en determinado minuto con los flujos de los refugiados, y resulta que frente a esto lo que empieza a ocurrir es que para solucionar ese problema de migración se ocupa el sistema, por ejemplo, de justicia criminal. Hace muy poco, con el Servicio Jesuita Migrante, hicimos un análisis sobre cómo los datos son muy recientes, porque recién uno puede, en varias bases de datos, puede identificar la distinción nacional extranjero desde el 2019 o 2018, no antes que eso, pero los datos nos daban cuenta, por ejemplo, que vis a vis, o sea, por tipo de delito, las sentencias condenatorias de los migrantes son mayores que de los nacionales en el mismo tipo de delito para cárceles preventivas. Es decir, se extrapola la problemática de la migración y todo ello al sistema de justicia criminal. Esos datos también nos mostraban que el miedo estaba siendo catalizado, a pesar de que, como muestran los indicadores del Global Prison Report u otros a nivel internacional, es la variación, el aumento significativo de migrantes o de no nacionales en delitos, pero la participación de migrantes sigue siendo extremadamente residual en la criminalidad. Lo que pasa es que finalmente ocupan en el fondo el lugar de las violencias más violentas, o sea, de los delitos más violentos, que el homicidio, estas llamadas crimen organizado, que yo creo que es mejor hablar de crímenes complejos, ¿no?
Respecto a ello, claramente, y creo que es hoy día urgente si nos queremos hacer cargo desde la universidad, desde la academia, desde la sociedad, hacernos cargo de esta dimensión subjetiva del bienestar emocional de los chilenos y las chilenas, hacernos cargo cómo también hay un rol que genera bastante suspicacia, y a mí me va mal cada vez que digo esto, pero hay que empezar a analizar el rol de los medios nuevamente en la construcción de ese bienestar subjetivo. Y también hay que analizar finalmente cómo el eco que pueden tener el debate político, que parece ya está teniendo ribete un poco escandaloso respecto a la ocupación de este problema en el posicionamiento de la agenda pública y de cara también a todos los ciclos de votación que tenemos año a año, que incide mucho en este sentido, lo que se ha llamado y hemos ido analizando, que se llama el populismo punitivo, que nunca ha desaparecido, pero claramente estamos frente a una de las alzas más importantes sobre medidas simples, cortas y fáciles para problemas que son bastante más complejos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Tengo una pregunta a propósito de lo que estabas diciendo y que dijiste que te va mal cuando lo dices, el rol de los medios de comunicación, me iba a Tania directamente como periodista. Y es una pregunta para ambas, porque justamente en el análisis que cada uno de ustedes realiza, todo esto puede llevar a una consecuencia, a un camino bastante peligroso, ¿no? Entonces, quería partir preguntándoles qué papel o qué rol le asignamos a los medios de comunicación en un momento en el cual, si bien la encuesta no registra eso, pero sí otras, digamos, se tiene información, los medios de comunicación también están con una credibilidad bastante baja, poca confianza y hay un tema también de consumo de noticias que no viene de los medios de comunicación, digamos, formales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué papel cumplen ellos o podrían cumplir en una situación que parece que ya se nos fue un poco o se nos ha ido de las manos? Yo diría absolutamente esencial, o sea, completamente. O sea, si nosotros pensamos que la libertad de expresión, y si lo trasladamos a la universidad, es la libertad de circulación de las ideas, ¿verdad?, es central en todos los fenómenos sociales. Yo creo que el periodismo, el buen periodismo, tiene un rol fundamental en este momento. Ahora, esto no es materia de la encuesta, pero dos cosas que nos podrían servir, ¿verdad? Aquí hay un tema muy importante de regulación respecto de las plataformas que compiten con los medios de comunicación formales, ¿verdad? Que no se hacen cargo justamente porque no están consideradas como medios de comunicación, no se hacen cargo, no se hacen responsables de lo que ahí se puede transmitir o de lo que se puede producir, eso por un lado. Y por otro lado, por eso yo creo que es imposible volver al 2016, porque el efecto de las redes sociales, el efecto de la tecnología, como lo decía el rector, ¿verdad?, tiende a una situación de tribus o de burbujas o de confirmación de sesgos, ¿verdad?, que es fundamental en la representatividad política hoy día. Entonces, en ese sentido, el periodismo, en la medida en que es capaz de chequear esa circulación de fake news y al mismo tiempo, en la medida que es capaz de responsablemente hacer delivery, digamos, de ideas o de procesos, me parece que junto con el desarrollo del pensamiento crítico y la lucha contra la cancelación, yo creo que son los dos elementos centrales con los que tenemos que combatir la crisis de la democracia. Yo quería agregar a eso que finalmente el rol de los medios masivos de comunicación puede ser relevantísimo para generar algo que podríamos llamar control social informal del uso de las redes sociales. Porque en el fondo el consumo de noticia roja incide claramente en lo que se ha denominado la preocupación por el delito. No incide en la emoción o en la dimensión más cognitiva, y eso lo muestran las encuestas. Si uno las personas les pregunta, ¿cree usted que va a ser víctima de un delito en los próximos 12 meses? Ese indicador es mucho más bajo que la preocupación de que el delito subió, el principal problema del país. Cuando uno empieza dice estas cosas y los periodistas lo toman y empiezan a hacer ejercicios pedagógicos con la ciudadanía, o sea, a nivel masivo, ¿no es cierto?, se pueden romper esas burbujas comunicacionales que generan las redes sociales, ¿no? Por tanto, me parece que ahí hay un contrapeso que se podría hacer
desde la libertad de expresión, desde el desarrollo, pero con un periodismo bastante responsable respecto a lo que está produciendo en la vida cotidiana y en el bienestar del subjetivo de las personas. Estamos como justo en el tiempo, pero quiero remarcar un par y de repente cruzar también un par de reflexiones que son bastante preocupantes, pero tú hablaste, María José, de la pérdida de confianza en el futuro y tú, Alejandra, te centraste mucho en las emociones, que también son bien fundamentales como para plantearse un presente y un futuro. Quería ver qué relación ven ustedes, que para algunos puede ser bastante clara, pero no necesariamente para todos, entre esta temerosidad, ¿no?, que nos define como país, nos ha definido siempre por distintas razones, y la posibilidad de, digamos, caer en espacios de control, de autoritarismo. Finalmente pareciera que estuvieran un poco entrelazados, que fuera un escenario casi, como decías tú, casi un escenario casi perfecto para la llegada de algo así. A ver, yo creo que ahí yo partiría de una premisa anterior. O sea, las libertades prometidas por la democracia son una quimera si no existe seguridad. O sea, eso es una cosa completamente razonable, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que más que una deriva conservadora, de una deriva pragmática. O sea, si yo no puedo salir de mi casa, entonces, ¿qué importancia tiene las libertades permitidas, digamos, por la democracia? No tiene sentido ninguno. Entonces, pensando justamente en eso, yo creo que a veces erramos los diagnósticos, ¿verdad? Y creemos que unas cosas ocurren por otras cosas, buscando siempre esa cosa como causal, como de causa-efecto. Y yo creo que aquí lo que pasa es que son problemas complejos, que no se pueden abordar causa-efecto. Entonces, si los pensamos así, yo diría lo siguiente, en este orden. La libertad democrática no existe si no se garantiza la seguridad en un país donde la seguridad es el tema central, seguridad y migración, pongamos esos dos. Yo creo que la diferencia entre la percepción y la realidad para estos efectos es insignificante, o sea, no tiene mayor importancia. Entonces, si eso es así, es razonable que a las personas les pase dos cosas. Una, que haya una tendencia natural a perder tus libertades para garantizar el orden. Eso me parece lo primero. Y lo segundo, que en la confianza en el futuro, tú no puedes construir un futuro colectivo si no existen estos básicos, digamos, sociales. Y cuando no existe la posibilidad de un futuro colectivo, por supuesto que se perjudica la cohesión social, pero entonces, y esto creo que es el punto central, hay alguien que lo reemplaza, porque los seres humanos necesitamos construir un futuro. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, todo el fenómeno peso pluma, todo el fenómeno de la narcocultura, eso tiene que ver con espacios que el Estado ha dejado y que han sido habitados por otros que van a cumplir ese rol, en seguridad, en seguridad social, en relaciones interpersonales. Hoy día hay toda una cultura que parece validar la delincuencia, la prostitución, como una opción válida. Y eso tiene mucho que ver con un Estado que falla en cumplir aquellas condiciones mínimas en que los ciudadanos se despliegan, ¿verdad? Entonces, creo que, para terminar, seguimos en este eje izquierdas y derechas, libertad, igualdad, y esos ejes yo creo que hoy día están bastante superados. O sea, es evidente en esta encuesta que ese conflicto entre el Estado y el mercado es un conflicto mucho más teórico que real. O sea, ¿cuál es el problema de hablar de solidaridad? ¿Cuál es el problema de hablar desde la derecha de justicia, de igualdad? O sea, no son conceptos de izquierdas o de derechas, son conceptos sociales complejos que me parece a mí que tenemos que incorporar y sacar esa como carcasa ideológica para incorporarla efectivamente en pensar un país que no vuelve al 2016, sino que piensa en el 2100. Yo, estando de acuerdo respecto a lo de la integridad física finalmente, que es lo que está primero, y después será si tengo acceso a educación, salud, etcétera. Por eso es la relevancia del problema. El rol que tiene, o sea, la demanda por más control o más medidas autoritarias, un modelo, por ejemplo, esa pregunta me la hacían ayer, un modelo Bukele podría ser posible, que realmente una amenaza para controlar o dar una respuesta política adecuada y pública adecuada, más que política, al fenómeno. La encuesta igual muestra ciertos elementos que son un poco más esperanzadores.
¿Es híbrida la respuesta respecto al uso de tener armas de fuego? ¿Es híbrida también la respuesta respecto a la defensa y la mano propia? Distintas encuestas han ido mostrando, por ejemplo, la disposición de las personas para juntarse y linchar a alguien, o el vigilantismo comunitario, y los resultados no son muy concluyentes, por tanto, y coinciden con lo que señalaba también el Ignacio Roberto respecto a por qué las personas, o Eduardo, respecto a esta disposición de las personas, igual de tener miradas de un poquito más de largo plazo, porque saben, los vecinos de los territorios saben perfectamente que poniendo gente en las cárceles esto no se soluciona. Saben que tampoco un Estado puede tener 1000 cárceles, porque el modelo Bukele funciona porque es un país pequeño, porque la cantidad de maras que están adentro no son, o sea, en el fondo es para una escala pequeña, además. Y bueno, y además porque hay otro tipo de estrategias que se han usado en El Salvador, que han hecho que hoy día la ciudadanía esté muy contenta y que digan que pueden salir a las calles y que pueden usar las plazas y que antes no las podían. Pero esto no es blanco y negro, o sea, también están saliendo los reportes respecto a las negociaciones que se han hecho con las maras o con los carteles para pacificar y controlar esos territorios. Entonces, el modelo Bukele hay que mirarlo con harta distancia, pero desde nosotros, desde nuestras comunidades también hay reflejos. Aquí las personas no consumen la noticia roja o el debate público o la propuesta populista del alcalde que le dice que va a enrejar todo, porque las personas no son idiotas, como decía Garfinkel. La ciudadanía también sabe que el problema tiene que ver con condiciones sociales, económicas, con consumos problemáticos de droga, que a la base de la delincuencia está lo social, está lo vincular, y que está el problema de no accesos también a calidad, a servicios de calidad. Por tanto, yo creo que que la disposición comunitaria todavía, a pesar de que no se participa, a pesar de que el hogar sigue siendo el espacio más percibido como más seguro, etcétera, etcétera, yo tiendo a pensar que las comunidades tienen esa necesidad de proximidad, y que en el fondo el uso de la fuerza todavía no está introyectado, esta repartición de quién tiene el uso derecho o uso legítimo de la fuerza. Gracias, Alejandra. Estamos cerrando, pero tenemos una pregunta del rector. Quería agradecerles muy sinceramente el análisis que hacen, porque creo que es muy lúcido y complementario. Mi pregunta va por el tema de, tenemos 18 años de encuesta, ¿cómo hacemos que para la encuesta número 30 encontremos números distintos, digamos, y cómo incorporamos la educación, cómo nos enfocamos en las nuevas generaciones, en los niños que hoy día tienen 4 o 5 años y que todavía podemos comenzar a mostrarles una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de tener menos temor, o una nueva manera de poder trabajar por sus derechos en forma comunitaria, en forma cohesionada, porque lo que me parece que en nuestro país muchas veces queremos, ustedes lo han dicho varias veces, estos son problemas complejos, queremos que los problemas se solucionaran, ojalá en este periodo de gobierno o en máximo 4 o 5 años, y la verdad es que si no apuntamos a 20 o más años va a ser difícil que solucionemos o cambiemos la tendencia de estas curvas. No sé si pueden reflexionar sobre ello. Buenísima pregunta, porque además yo me estaba yendo como sin lo que siempre me gusta, que es poner un poco de esperanza, ¿verdad? Así que estupendo poder hacerlo así. No pretendo cerrar la respuesta, por supuesto, pero algunas cosas sí creo que son importantes. Y voy a agarrar un hilo de la encuesta que a lo mejor no está presentado, pero que tiene que ver con la religión. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que si bien la religión en términos institucionales, ahí también hay una desinstitucionalización, cae, ¿verdad?, pero la necesidad espiritual de los seres humanos aumenta. Y eso creo que es fundamental. O sea, lo primero, que es entender que hemos cambiado mucho, pero
el ser humano en su base es bastante similar. Entonces creemos en la libertad, en el amor, en la amistad, en la necesidad espiritual, y yo creo que ahí hay algo que hay que recordar, que hemos cambiado mucho, pero hay algo que permanece constante. Eso diría lo primero. Lo segundo, fundamental, la educación. O sea, estamos educando, sobre todo en los colegios, 500 o 300 años después, de manera bastante similar a como ocurría antes. La foto de una sala de clase hoy día es bastante parecida. Entonces creo que incorporar alfabetización digital y sobre todo repensar una cosa fundamental, que es que los cambios en educación hacen que haya ciertos elementos que hay que incentivar, que se pierden naturalmente, pero incentivar. Yo ahí diría la conversación, por ejemplo. La conversación como un elemento de introspección y como un elemento de empatía. Yo creo que los colegios habría que reforzarlo fundamentalmente. En la universidad, lo que decía antes, o sea, evitar la cancelación, evitar, o no evitar, sino que fomentar el libre, digamos, tránsito de las ideas. Y también yo diría que en términos políticos hay que incorporar variables que antes se entendían imposibles de conciliar en fórmulas que son más complejas. Y yo ahí diría que la incorporación de la solidaridad, entendida como una responsabilidad que emana de la empatía, es decir, que yo soy en parte responsable de ti el otro, de ti como sociedad, es fundamental en el discurso. Entonces, empezar a hablar desde la derecha o desde la izquierda, fuera de sus cajas, diría yo, y incorporar estas variables que tienen que ver con crear una sociedad más justa, más igualitaria, creo que sumado a la educación y sumado a la conciencia de que los seres humanos somos muy distintos, pero todavía tenemos algunas claves en las que podemos trabajar para generar cohesión y vínculo, yo por ahí creo que la encuesta podría venir mejor. Sí, el tema de la espiritualidad, ese es un tremendo dato. De hecho, no sé si se acuerdan, pero tratando de responder Rector también, en pandemia hubo una noticia que pasó media, que fue el que el registro civil tuvo que abrir una ventanilla aparte para las partidas de nacimiento, por la gran demanda de partidas de nacimiento, que eso solo se pide en el registro civil, dadas las demandas de cartas astrales que tenían las comunidades. O sea, también hubo otro dato que era cómo habían aumentado las consultas de tarot. En el fondo, frente a este escenario, ¿no?, cierto, de frustración, temores, pero incertidumbre finalmente, la necesidad de creer, ¿no? Y que no necesariamente va por las religiones tradicionales, también hay muchas otras espiritualidades que emergen en la sociedad, y yo creo que hay que tomarla. Ahí hay algo, ese encuentro con el otro desde lo espiritual, desde la amistad. Hay un pequeño estudio que estamos haciendo sobre la amistad en contextos de crimen o de redes de violencia, vínculo de violencia, que es bastante increíble, pero la amistad como vínculo cohesivo, que es algo que se debe cultivar. Y hay otra cosa que yo creo que sí es de largo aliento, que Colombia lo hizo mucho tiempo a través del currículum general de las escuelas, o sea, lograron poner el tema de los antropólogos le llaman la pacificación de las mentes, o desvelizar la mentalidad. Y hoy día en Centroamérica y en México especialmente hay muchas experiencias que muy nuevas, pero que finalmente están enfocándose en trabajar con el tema de la pacificación de los conflictos o la forma pacífica de resolver conflictos. Y las escuelas en paz, creo que se llamaba el proyecto colombiano, que empezó como un piloto, pero finalmente se implementó a través de los objetivos de formación transversal a nivel de currículum nacional. Cuando los colombinos se dieron cuenta que la violencia era un entramado entre violencia política, criminal, organizada, etcétera, pero que finalmente había violencia instalada, que un poco la perspectiva con la cual trabajamos en Videmos, las violencias se entrelazan y se encadenan y se refuerzan. Y la dimensión cultural, espiritual, para poder desarmar esa mentalidad belicosa es un ejemplo de lo que en Colombia se empezó a hacer en los procesos de pacificación finalmente, de más tolerancia, etcétera, y se hizo desde las escuelas, con el currículum nacional. Esto fue durante los 90, años 2000, cuando logran empezar a bajar las cifras de crimen organizado, etcétera, se empieza a trabajar socialmente sobre el tema.
Todavía no hay evidencia sobre el resultado porque tiene 15 años la experiencia y se espera más largo plazo porque es un cambio cultural relevante, pero sí lograron, por ejemplo, bajar y mejorar los niveles de convivencia escolar. Yo creo que ahí también hay un punto. Cuando uno entra a los planes y protocolos de convivencia escolar, en muchas de las escuelas chilenas, yo diría que el 80% es letra muerta. Los planes de convivencia no están activos, no están vigentes, son protocolos bastante formales de trabajo. Entonces, ahí yo creo que también hay un nicho interesante que indagar, y es desde la educación y desde la prebásica la apuesta que se ha hecho en estas experiencias internacionales. Nuevamente les quiero agradecer, María José y Alejandra, por esta interesante reflexión, análisis sobre los datos de la encuesta Bicentenario. Y nada, agradecerle a ustedes, los que están viendo y los que están presentes, quienes están presentes en estos resultados. Nos veremos en una próxima oportunidad. Los resultados están en el sitio, va a estar en el sitio, y las presentaciones que se dieron hoy día van a estar en el sitio de la encuesta Bicentenario, www.encuestabicentenariouc.cl. Y bueno, muchas gracias.